La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Señor Rivadeneira, muy buenas tardes. Le saluda Carla Arcentales. Desde el 1 de agosto de este año ya entró en vigencia la reducción arancelaria para 667 productos de importación, principalmente en insumos, materias primas y bienes de capital. ¿Cuáles son ahora, pues, con estas buenas noticias, los beneficios principalmente para el sector exportador de nuestro país? Buenos días, buenas tardes, Carla, un gusto poderte saludar y un distinguido saludo a todos quienes nos están escuchando en este momento. A ver, yo creo que ha sido un paso muy importante en el hecho de que se ha dado esta primera revisión de aranceles. No nos olvidemos que el sector exportador es un sector que no puede transferir los costos internos, ¿no es cierto? Es decir, este sobrecosto hacia los mercados internacionales, porque los mercados internacionales son aquellos que definen los precios, sobre todo en los productos en los cuales tenemos competidores. Si tuviéramos un producto único, nosotros pudiéramos establecer el precio de venta a nivel mundial, ¿no? Porque no hay producto más caro que aquel que no existe, ¿no? Pero en nuestro caso tenemos nuestros principales productos de exportación, competimos con otros países que realmente tienen posibilidades de aplicar temas. Primero, por ejemplo, tienen más acuerdos comerciales con nosotros, tienen protegidos, para poner un ejemplo, tanto Chile, Colombia y Perú tienen protegidos 8, 9 de cada 10 dólares que exportan con acuerdos comerciales, mientras que el Ecuador apenas tiene 4 de cada 10 dólares que exportan, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido importante esta primera reforma arancelaria. La mayoría de las partidas que se benefició el sector exportador corresponden al sector de la pesca, al sector de la agricultura, que es importante. Sin embargo, consideramos que se necesita todavía mucho más profundización en la misma. El sector exportador paga alrededor de casi 450 millones de dólares al año en aranceles y en impuestos que inciden en el comercio exterior y que lógicamente no consideran o no se logra plasmar en su totalidad el principio de no exportar impuestos en el Ecuador. Entonces este principio, sí. Justamente a propósito de lo que usted menciona, entonces, ¿usted creería que deberían revisarse más reformas arancelarias para poder ayudar justamente a la competitividad y así eliminar también la tramitología que existe en el ámbito de la exportación? Sí, efectivamente. A ver, yo creo que ha sido un primer, vamos por partes. Yo creo que el primer paso que se ha dado con este decreto 68, en el cual el gobierno busca simplificar los trámites, estos trámites asfixiantes, los trámites inoperantes, este exceso de tramitología que existe en el país, que se lo creó durante mucho tiempo acá, lamentablemente. Ha sido un buen paso. Yo creo que habrá que ver ya los resultados de estos 30 días que se estableció, inclusive un plazo perentorio. Yo creo que ha sido muy, muy importante. Nosotros como sector privado hemos podido ayudar en identificar aquellos procesos que no tenemos idea de por qué existen, es decir, no le encontramos un sentido al mismo, ¿no? No nos olvidemos que cuando hay un exceso de burocracia también se crean inclusive nuevos trámites para justificar ciertos puestos, y esa es la verdad, y la cruda verdad, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber buenos resultados. Estamos esperanzados en esto. Como le digo, la próxima semana ya se cumplen estos 30 días, porque son instituciones que están alrededor del comercio exterior, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de aduana, estamos hablando del SRI, estamos hablando de agrocalidad, estamos hablando del ARCSA, que cada una puede generar un trámite que, si bien pueda necesitarse, tal vez no está lo suficientemente, por ejemplo, automatizado, digitalizado. Es decir, hay muchos aspectos que pueden ayudar a mejorar la competitividad desde ese punto de vista. Y lo otro que usted mencionaba, que es importante, también le hemos hecho saber al ministro de la Producción y al ministro también de Finanzas, que sí esperamos que venga ya una segunda fase de reducción de aranceles. Sabemos las complicaciones de tener un Estado tan grande que ha heredado este gobierno y las necesidades fiscales, pero si queremos generar empleo, si queremos reactivar la economía, necesitamos de esta inyección de competitividad. Y a esto tenemos que sumarle un tercer componente importante, que es justamente el ejemplo que le mencionaba hace un momento al inicio de la entrevista, de estos dólares protegidos con acuerdos. Los acuerdos comerciales son una inyección directa a la competitividad de las empresas exportadoras, y en un momento en que estamos
en una pandemia tan larga, ya estamos sintiendo los principales productos de exportación en una guerra de precio fuerte, producto de la disminución de la capacidad de consumo de los hogares a nivel mundial. Entonces, el hecho que logremos acelerar esta agenda comercial, como el presidente de la República lo ha mencionado y que lo tomamos de muy buena manera, este eslogan, ¿no es cierto?, de más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador, es importante, pero hay que acelerar, hay que hacerlo rápido y esperemos que las agendas de los otros países estén también dispuestos. Nosotros como sector privado, al menos desde la Federación Ecuatoriana de Exportadores, lo que hemos hecho es acercarnos también a las embajadas de estos países que están en la prioridad de la agenda comercial, dígase Estados Unidos, háblese de México, háblese de Japón, háblese de Rusia, háblese de China, etcétera, y para lograr también poner nuestro grano de arena en generar estas necesidades y estas, se podría decir, conversaciones importantes para que también el sector privado de esos países ayude a ponernos en agenda y lograr suscribir estos acuerdos. Entonces, estos tres elementos pueden ayudar mucho para generar competitividad. Ahora, pues tal vez para este 2021, en cuanto a la apertura de nuevos mercados, ¿qué nuevos productos tal vez se encuentran en la lista de los más apetecidos en el mercado internacional? Porque obviamente este es un trabajo que tiene que ser articulado con la empresa privada, con los empresarios y con el Estado. Y no solamente el Estado es quien vela por los intereses de los exportadores. A ver, es muy difícil darle productos de estrella porque ya tenemos una lista de productos de estrella, son los principales productos de exportación nuestros. Yo los considero a ellos a esos productos ya estrella, ¿no? Porque si estamos hablando entre camarón, banano, cacao, pesca, café, que son los principales productos tradicionales, entre esos representan más de 8,000 millones de dólares de exportaciones. Yo creo que esos son productos ya exitosos y reconocidos como tal a nivel mundial. De ahí, en cuanto a los productos no tradicionales, yo creo que las flores va a tener un excelente año. Hemos visto cómo esos proyectos de inyección de recursos que se ha dado, por ejemplo, en los Estados Unidos, ha aumentado la capacidad de consumo del mercado norteamericano y las flores van a tener un muy buen año este 2021 porque sufrieron un año un poco complejo en el 2020, ¿no? Entonces, hay estos productos que yo creo que hay que sostenerlos, pero también, respondiendo ya a su pregunta puntual, yo creo que el Ecuador tiene mucha potencialidad en los productos, por ejemplo, en todo lo que es el sector agroindustrial de los superfoods y de las frutas exóticas, ¿no? De los productos exóticos, como puede ser la pitahaya o como puede ser estos superfoods que seguimos insistiendo en la quinoa, en los chochos, que a la final generan este gran contenido proteínico que podemos llegar a otros mercados de destinos. Pero también no hay que olvidarnos de los productos industriales. Los productos industriales tienen muy buena posibilidad, por ejemplo, en el mercado centroamericano. La semana pasada vimos con mucho agrado que una empresa de metalmecánica del país ya logró exportar al Panamá 2 elevadores industriales y eso es importante, ¿no? Entonces yo creo que Centroamérica puede ser el siguiente destino de exportaciones industriales del Ecuador después de la CAN, que también hay una gran posibilidad y tenemos las capacidades reales y la tecnología de punta aquí en el Ecuador para poder conseguir. Ahora, bueno, tal vez se ha visto una recuperación en este segundo semestre de 2021 después de todos los efectos que produjo la pandemia del COVID-19. Esto tomando en cuenta que las ventas al exterior a inicios de este año ya reportaban una caída del 2%. Sí, a ver, en cuanto al sector exportador, estamos con un crecimiento. Lo que nos genera preocupación es justamente lo que yo les decía, los productos tradicionales por esta guerra de precios, ¿no? En estos 5 meses de lo que va del año que tenemos data, porque nosotros tenemos que hablar con la data oficial, hemos visto cómo el sector tradicional prácticamente no ha crecido, ha tenido un crecimiento cero, si bien el sector del camarón ha tenido un repunte muy importante gracias a una excelente estrategia de diversificación de mercados que han aplicado. Vemos, por ejemplo, que el sector de banano ha tenido una caída, ¿no? Entonces esto, lógicamente, al ser los 2 productos más grandes de exportación, nos da un resultado estadístico de un crecimiento prácticamente nulo. Sin embargo, sí hemos tenido un crecimiento importante en los productos no tradicionales, casi de 2 cifras, en donde vemos y destacamos, por ejemplo, que el atún ha crecido muy bien, las flores, como le mencionaba, están con un crecimiento importante, y otros productos
que no son considerados normales, que pueden darse, como por ejemplo todo lo que es productos de elaborados, de materias primas, de frutas, etcétera. El sector de las oleaginosas, por ejemplo, también ha crecido gracias a la apertura con Colombia, que eso es importante. Uh-huh. El año anterior casi no teníamos negocios con Colombia y ahora vemos cómo el sector de oleaginosas de aceite ha crecido bastante, que es su principal destino, Colombia. Adicionalmente también vemos otros productos que han podido crecer, pero también vemos así ya el detalle fino productos que se han estancado, por ejemplo como la madera, que el año anterior tuvieron en cambio un boom, pero producto por ejemplo de un gran proyecto que se hizo en China de recambio de la matriz energética allá, en donde usaban mucha energía eólica y la balsa ecuatoriana era utilizada para las astas de los molinos de viento. Este año ya vemos que eso ya se ha normalizado y hay una pequeña caída en los mismos. Y la minería también estamos viéndole con muy buenos ojos cómo está creciendo sus exportaciones y cómo se está convirtiendo en un factor importante también que mueve de alguna manera la estadística. Entonces, yo le diría que tenemos que seguir trabajando fuertemente en los tres pilares de competitividad que le mencionaba hace un momento. Uh-huh. Apostar por la creación de nuevos productos de exportación, como los superfoods y las frutas exóticas. La pitahaya tiene, creo yo, un potencial enorme para seguir creciendo en el mercado asiático sobre todo, y tratar de seguir trabajando que es la parte que nos corresponde, como usted bien lo mencionaba en su momento, ¿no? Eso ya es responsabilidad del sector privado, el sector público que establezca las condiciones preferentes para hacerlo, que no entorpezca el trabajo, que no asfixie con tramitología, y más bien de esa manera poder seguir demostrando al mundo lo que ya demostramos en el 2020, ¿no? Que somos una potencia de exportación de productos agroalimenticios, alimentamos al mundo, superamos los 15,000 millones de dólares de exportaciones no petroleras, y por qué no pensar que este año también vamos a superar esos 15,000 millones e inclusive lograr a tener mejor éxito que en el 2020. Así es. Ahora también creo que también es importante tomar en cuenta el impulso de la economía a través de la vacunación, y justamente este acuerdo que ustedes realizaron con el Ministerio de Salud Pública ha tenido muy buenos resultados. ¿Cómo el sector privado ha trabajado en conjunto justamente con el Ministerio para enfrentar a esta pandemia, para que más personas, para que más trabajadores, para que el sector productivo esté inoculado contra el COVID-19? Cuéntenos un poco cómo avanza la vacunación en las empresas. ¿Cuántos beneficiarios ya existen hasta el momento? Y justamente cómo eso pues cambia la economía de nuestro país. Sí, a ver, Carla, yo creo que en una pandemia la primera medida de reactivación social es la vacunación, que nos permita nuevamente retornar a actividades, tal vez no igual que antes, pero que permita un relacionamiento social más seguro. No nos olvidemos que por más de que estemos vacunados, tenemos que seguir cuidándonos. Una vez que tengamos la segunda dosis, también hay que seguirnos cuidando con mascarillas, distanciamiento, etcétera. Pero la ventaja es que uno se puede contagiar, pero ya no termina en el hospital o no tenemos que lamentarnos fallecidos, ¿no? Y pérdidas de vidas humanas. Eso es extremadamente importante, ¿no? Entonces yo creo que esta experiencia ha sido fundamental por dos aspectos. El primero, porque somos un país, yo le diría, bendecido en la región, en el sentido de que no tenemos problemas de escasez de vacunas, y aquí hay que aplaudir al gobierno del presidente Lasso por la excelente gestión que ha realizado en conseguir las vacunas. No tenemos ese inconveniente. Y lo otro, yo creo que ha sido fundamental que el sector privado no solo pensó en sus trabajadores, sino que asumió este plan 900 como un plan de propio, y yo creo que muchos actores de la sociedad inclusive se apropiaron de este plan del gobierno en el buen sentido de la palabra, ¿no? En el sentido de hacerlo como una gran cruzada nacional de país para podernos reactivar. Y se vacunaron no solo a los empleados, sino a los empleados, a los familiares de los empleados, proveedores. A los proveedores y a la comunidad. Eso es importantísimo. Entonces, tenemos prácticamente 1,5 millones de personas vacunadas gracias a esta iniciativa, y yo creo que hemos aportado una parte importante al proyecto del plan de vacunación. Y hemos también realizado donaciones importantes para que el plan del gobierno, es decir, no aquellos ciudadanos que se vacunaron en las empresas, sino los que han acudido a los centros de vacunación del exitoso plan 900, también puedan hacerlo. Hemos donado más de 6 millones de jeringuillas, hemos donado congeladores, supercongeladores para poder sostener las vacunas en temperaturas adecuadas y que no se pierda la efectividad. También hemos donado más de 100,000 mililitros de cloruro de sodio, etcétera, ¿no? Entonces se han hecho donaciones importantes. Aquí
permítame, Carla, felicitar a las empresas, primero por su solidaridad, segundo por su gran capacidad de reacción, a los gremios también que conforman el Comité Empresarial Ecuatoriano, que en estos momentos me honro de ser presidente y que tengo esta responsabilidad, por esta gran cruzada que todos empezaron a ayudar, todos se sumaron a esto y lograron en un tiempo récord, le diría, Carla, organizar esta vacunación, y que nos permitió estar en el primer lugar a nivel mundial de vacunación por cada 100 habitantes, ¿no? Y esto es un motivo de orgullo para todos nosotros. Ahora, justamente en torno a la vacunación de las empresas, usted ha mencionado que ya más de 1 millón de personas han sido inoculadas en este acuerdo. ¿Qué se espera a futuro? ¿Cuál será el alcance mientras más empresas se sigan sumando, mientras sigan colaborando, tomando en cuenta que incluso ahora ya existe el pasaporte de vacunación con el que la empresa privada también se suma para dar beneficios a la ciudadanía? Sí, a ver, yo creo que lo primero, tenemos que completar las segundas dosis, ¿no? Tenemos más de 2.300 empresas activadas y tenemos que completar la gran tarea de la segunda dosis que empezó ya esta semana, ¿no? Entonces, yo creo que con que cumplamos con la segunda dosis en las próximas 3 semanas va a ser importante. No sabe la cantidad de esfuerzo que es alrededor de esto, ¿no? Se necesitan digitadores, se necesitan enfermeros, se necesita logística, es decir, hay un gran trabajo. Por eso les decía felicitar no solo a las empresas, sino también a los colaboradores, porque no han descansado un solo día y es digno de admirar, la verdad. Han estado en cansancios bien extremos, pero igual con esa energía han podido seguir adelante, y ahora toca pedirles este esfuerzo adicional de la segunda dosis, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante va a ser poder seguir colaborando y tener este ejemplo importante de este diálogo público-privado, de este acuerdo público-privado, que yo, sin temor a dudas, diría, no me acuerdo haber visto en el país algo tan importante en donde todos nos hayamos unido de una forma tan efectiva. Inclusive somos un modelo de ejemplo a nivel latinoamericano, ¿no? Pares, otros presidentes de cámaras me llaman a preguntar cuál ha sido la estrategia, cómo hemos logrado el tema, cómo logramos hacerlo tan rápido, y la verdad que es un orgullo poderles contar nuestra experiencia y ser un ejemplo para los demás, ¿no? Entonces esperemos que esta segunda dosis sea de muy buena manera, y que esto también nos sirva de ejemplo, que cuando el sector privado y el sector público reman en una misma dirección, en este país pueden darse cosas fantásticas. Si nos ponemos objetivos en común y todos sumamos para el mismo lado, no hay quien nos pare como ecuatorianos, ¿no? Vea lo que ha pasado en las Olimpiadas, que nos llena de orgullo tener a nuestras mujeres superpoderosas con medallas de oro y plata respectivamente, ¿no? Así es, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Acabamos de conversar con Felipe Rivadeneira, presidente del Comité Empresarial. Gracias por toda su información. Gracias, Carla, un gusto y una buena tarde. Buena tarde para usted también. 13 horas con 34 minutos. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.